Buenas noches, mis hermanos. Estamos aquí una vez más con ustedes para acompañarnos, para apoyarnos el uno al otro y para aprender de la palabra del Señor. Esta noche me acompaña el hermano Mario y él va a estar conmigo compartiendo la palabra. Para ello, pues, queremos antes de hacer una oración y después ahorita el hermano saludará y nos dirá algo muy bueno que vamos a compartir. Entonces, vamos a orar ahí donde está. Y cierre sus ojitos, vamos a hacer esta oración en el nombre del Señor. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias en esta noche por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas para compartir la palabra. Gracias por toda esta comunidad que nos ve a través de este canal, Señor. Permite que hoy la palabra sea una palabra buena, una palabra fresca, una palabra que alimente, una palabra que nos motive, una palabra que nos desafíe, Señor, y que nos lleve siempre para seguir adelante, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús y te doy las gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Vamos a entrar a una alabanza. Quiero que usted ahí en su casa se disponga para que juntos en familia podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, vamos a cantar en esta hermosa noche una preciosa alabanza para el Señor. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo.
Sí, buenas noches. Darle la bienvenida a esta palabra, a este culto en esta noche y agradeciéndole a mi pastor por la invitación que me hace en esta noche de compartir en este culto, en esta palabra y también saludándolo desde aquí a ustedes, hermanos, diciéndoles que Dios les bendiga y darle las gracias porque nos ha cuidado en este tiempo, un largo tiempo que verdaderamente hemos podido pasar en nuestras casas, en nuestros hogares y verdaderamente por un bien por nosotros, ¿sí? Entonces es un privilegio poder estar en este lugar compartiendo la palabra una vez más y, y hoy pues como le dije anteriormente dándole la gracia a mi pastor porque me tuvo en cuenta en esta noche para compartir y que podamos cada vez que cada hermano que pueda hacerlo pues que esté a disposición para hacerlo y no negarnos a esto, ¿sí? Entonces yo soy muy agradecido con mi pastor y muy agradecido con Dios porque nos has tenido con su gran misericordia, cuidándonos y trayéndonos aquí, compartiendo en esta noche esta palabra. Y hoy es una palabra muy bonita, hoy es un tema muy bonito que es la humildad. Entonces yo quiero invitarlos a que vayamos a compartir una palabra que está en 2 de Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 14. Entonces les voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces yo les comparto esta palabra tan bonita sobre la humildad y verdaderamente esto nos enseña muchas cosas en esta noche. Entonces dejo paso a mi pastor que nos colabora en esta palabra. Uno de los temas que hemos estado tratando dentro del liderazgo. Este ya es el cuarto tema que vamos a compartir. La semana pasada estábamos hablando acerca de la confiabilidad. Lo importante que es ser confiable, lo importante que es una persona que se le pueda confiar y una persona en que se pueda confiar. En esta hermosa noche vamos a estar compartiendo esta palabra y hemos querido tomar el tema de Natán y de David. Sabemos la historia muy clarita, cómo fue que David pecó por no ir a la guerra, se quedó en su casa,
como muchos de nosotros lo hemos hecho, por no ir a hacer lo que tenemos que hacer, nos quedamos en la casa y en la casa no es donde deberíamos estar, o sea que David estaba en el lugar equivocado. Y por estar en el lugar equivocado fue que la embarró, porque paseando se miró para la casa del vecino, vio lo que no tenía que mirar, codició, tomó y hizo hasta para vender, pensó que porque era el rey no se le iba a tomar en cuenta el pecado, pero mire que para Dios no hay jerarquía, para Dios no hay estructura, para Dios no hay alto ni bajo, sino hasta donde llega la presencia y el poder de Dios llega. Y podemos darnos cuenta de todas las consecuencias del acto que tuvo David, pero no nos vamos a centrar en eso porque no vamos a hablar de lo que hizo o no hizo, sino vamos a mirar la parte de la actitud de David en su gesto de humildad. Pero antes de entrar a este tema, quisiéramos hablar un poquito, hermano Mario, sobre qué es la humildad, qué pudiéramos nosotros hablar sobre la humildad en esta noche. Pues entendiendo el tema este de la humildad es la virtud que consiste en conocer las limitaciones, las debilidades y fortalezas de nuestro ser y vivir de acuerdo a este conocimiento. Entonces, esto nos quiere decir que con la humildad nos lleva a conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿sí? Conociendo así nosotros estos aspectos en nuestra vida, podemos saber que hay parte de humildad en nosotros, ¿sí? Y algo muy importante también que resaltamos en esta noche también es las características de una persona humilde, ¿sí? Pero venga, hermano Mario, entonces humilde no es esa persona que viste así con ropa de remiendo, ni que anda con la cabeza agachada, que generando lástima. ¿Eso no es una persona humilde? No, humilde no quiere decir que sea una persona que no tenga nada, una persona pobre, ¿sí? Porque si vemos muchas veces esto, el que es humilde es la persona el que se humilla será enaltecido, como lo dice la palabra, ¿sí? Entonces la humildad no quiere decir que tengamos que estar ahí con la cara agachada, como dice mi pastor, y tengamos que andar con los trapitos sucios, los trapitos rotos, ¿sí? La humildad es esto, reconocer nuestras debilidades, que Dios después va a recompensar todas estas cosas que nosotros hacemos. No tan solo tengamos que vestirnos bien bonitos para saber que somos también humildes y que podemos mantenernos así en lo alto. Tampoco quiere decir esto. Entonces es importante entender que la humildad es una virtud, es algo que debe caracterizar la persona, en exclusivo al líder, porque es que el mismo Señor Jesús lo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ser humilde no es quiere decir que sea una persona boba, ser humilde no es una persona perdone la expresión, como decimos los santanderianos, una persona pinga, una persona pendeja. No, eso no es ser humilde. El ser humilde es una persona que reconoce en sí que tiene una necesidad y que vamos a estar mirando a través de esta capacitación y a través de la cartilla. El pasaje nos habla de algo muy interesante en David que lo hace reflejar que es una persona humilde. Y a raíz de todo este error, que usted puede mirar más adelante lo que trasciende como consecuencia de los actos que se cometen y se arrepiente, pero para todo, para todo fraude hay un castigo, para todo hecho hay una consecuencia, porque es que Dios dice que no dejará sin castigo el pecado. Y eso fue lo que pasó con David. Dios le perdonó el pecado, pero lo castigó para que no se olvidara de lo que había hecho. Entonces, vamos a estar hablando, como decía mi hermano, acerca de las características de una persona humilde. Entonces, vamos a mirar la primera. ¿La primera cuál sería? Bueno, la primera característica de una persona humilde es aceptar los errores, ¿sí? Muchas veces fallamos, cometemos aquel error y ¿qué hacemos? Debemos reconocer, debemos aceptar ese error que hicimos y saber que esto, que como dice acá también, podemos ver que el error más grande que podemos cometer es saber que estamos equivocados y no hacer nada para cambiar, ¿sí? Debemos aceptar nuestro error y tratar de hacer esto para poder cambiar, ¿sí? Porque no vamos a seguir de la misma manera y vamos a seguir cada vez peor. El humilde se excusa públicamente ante otros, sin importar si son equivocaciones pequeñas o grandes. A veces, muchas veces la embarramos y no tenemos esa humildad de poder decir esto, fallé, ¿sí? Acepto mi error, sé que fallé,
sé que en ese momento pues no hice las cosas bien como eran, pero estoy aquí y acepto mis errores, ¿sí? Eso fue lo que hizo el rey David y lo podemos mirar allá en 2 Samuel capítulo 12, verso 13, que dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mira lo importante que es esa parte de aceptar que se equivocó. Cuando el rey David escribió el Salmo 51, que es un salmo donde él le pide, reconoce parte de su pecado y que es algo muy interesante. Mira lo que dice el Salmo 51, versos 1 y 2. Dice el salmista de la siguiente manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire qué palabra tan interesante la del rey David, y es algo que debe caracterizarnos a nosotros como líderes, aceptar que nos equivocamos, que no somos perfectos. Por eso, como yo he estado hablando en noches pasadas, el título no hace la persona, lo hacen sus actos, su manera de actuar, su manera de proceder. Eso es lo que hace la persona. Yo le decía, a un abogado no lo hace el cartón de abogado, no lo hace la labor que él hace. Y un buen abogado es porque es un abogado honesto, correcto en lo que hace. Un buen ingeniero es porque es correcto en su labor. Un buen arquitecto, un buen albañil, un buen constructor. Cuando uno hace las cosas correctas, a uno lo vuelven y lo contratan. Un buen zapatero, en fin, cuando uno reconoce que realmente uno es bueno y puede hacerlo, y que uno admite que se equivocó en ciertas áreas, pero que puede enmendarlas y las enmienda, eso lo hace a uno ser una persona humilde y honesta. Entonces, la segunda característica, ¿cuál sería? Bueno, la segunda característica que tenemos es reconocer y admitir nuestra equivocación. Primero era aceptar nuestros errores, pero no debemos quedarnos ahí. Ya acepté mi error y listo, dejamos así. No, tampoco, debemos reconocer. Después de que aceptamos nuestro error, debemos reconocerlo y admitir que nos equivocamos. Y sobre todo su responsabilidad. Cuando nos equivocamos, la única forma de enmendar nuestro error es admitiéndolo, aceptando nuestra responsabilidad y renunciando a seguir quebrantando la norma. A veces, yo pongo un ejemplo también, un ejemplo de vida, ¿no? Por ejemplo, en mi casa no hay para comer en este momento, ¿sí? Entonces yo salgo y como veo que no hay para el alimento de mi hogar, pues yo salgo y le quito a otra persona lo que él se ha ganado con su sudor y se me va a hacer fácil a mí quitarle esto y poderle llevar yo un alimento a mi familia, ¿cierto? Y yo creo, piensa uno, no, estoy bien porque ya llevé el alimento a mi casa y listo. Pero eso no está bien porque lo que estoy haciendo es quitándole a otro que se ha ganado su dinero bien y yo estoy yendo a quitárselo y llevándolo a mi familia para que ellos puedan comer bien y entonces el otro que yo le he quitado ese dinero, ¿qué va a llevar a su hogar? ¿Sí? Estoy haciendo mal, ¿por qué? Porque yo podré decirle al Señor, mire, mi familia no tenía esto para comer y yo no iba a dejar a que mi familia se muriera de hambre tal vez, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me estoy justificando, ¿sí? Eso es justificarnos ante un error. Entonces debemos verdaderamente reconocer y admitir nuestra equivocación. Y creo que esto no está bien si se haría. En muchos casos suele pasar estas cosas porque yo las he escuchado, ¿sí? Yo he compartido con personas que han hecho esto, que dicen que no tienen para comer y salen a robar y le llevan el alimento a su casa porque prefieren que su familia nos pase en un momentico hambre, ¿sí? Entonces esto no está bien porque ante los ojos de Dios no debemos justificar nuestros errores. Y lo que vemos aquí muy importante que, como dije, reconocer, admitir nuestra equivocación, como lo decía mi pastor ahí cuando leía Salmos, el 3, 51.3 decía, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué bonito es ver a David aquí cuando está reconociendo, ¿cierto?
Entonces vemos de una manera y vemos este ejemplo también de vida de David, que reconocía su error y Dios miraba también eso. Entonces, ¿qué quitaba? Quitaba también su mano de tal vez de ira contra él, ¿sí? Y su misericordia estaba a favor de él. Hay que mirar también lo que dice Santiago 4:6, que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces es importante tener en cuenta estas dos características. La primera es aceptar mis errores y la segunda, reconocer y admitir que tengo una equivocación. La tercera, se dice, apártese de sus errores. No es solamente aceptarlo, no es solo reconocerlo, sino alejarnos. ¿Qué fue lo que hizo el rey David cuando reconoció? Dice más adelante el pasaje que él fue, ayunó por el niño, pero el niño murió porque ya lo habían pronosticado. Él no se puso a decir, a patalear que no y que no, porque era el hijo de él, no. Entendió que la voluntad de Dios era por encima de su reinado. Pero es importante mirar que apartarme de sus errores, tomando un nuevo camino, muchas veces opuesto al que estoy llevando. A través de la humildad tenemos la oportunidad de corregirnos, cambiar y edificar nuestra vida y la vida de otros. Acuérdese que el apóstol Pablo decía que nosotros somos, ¿qué? Cartas abiertas, leídas por todos. Entonces es importante mirar que alrededor de nuestro mucha gente nos mira, nos ve, nos observa. Muchas veces quieren hacer lo que nosotros estamos haciendo, incluso hasta nuestros propios hijos. Nuestros hijos, los niños tienen la característica de imitar a su papá o a su mamá. La característica es ser igual al papá o a la mamá, pero es importante mirar qué es lo que les estamos enseñando. Entonces, es importante que usted tenga en cuenta esas características, aceptar sus errores, reconocer y admitir su equivocación y apartarse de esos errores. Vamos a mirar qué consecuencias hay cuando usted y yo no somos unas personas humildes, cuando nos faltan una de las características que hemos visto hasta el momento. Dice, en realidad, el no ser humilde es un problema del exceso ego o ese yo personal que yo manejo. Entonces, vamos a mirar la primera característica, hermano Mario. La primera consecuencia de no ser humilde es perdemos oportunidad de crecimiento individual, familiar y social porque no reconocemos las áreas que debemos cambiar. Muchas veces cuando no reconocemos nuestros errores, ¿qué lleva? Nos lleva a un problema a nosotros como nosotros mismos, también como familiar y social, ¿cierto? Porque si no admitimos y no reconocemos nuestros errores, mucho menos vamos a ver que vamos a poder tener una buena comunicación con las demás personas, viendo bien en la parte familiar y como lo dice ahí, y social. Entonces las personas nos van a ver igual, nos van a ver siempre con estos mismos errores, estas mismas fallas. Entonces debemos de verdaderamente que tener esto es algo muy importante que no debemos dejar de perder, que es nuestro crecimiento, ¿sí? No perder el crecimiento de nuestra vida. Algo que hay que mirar en la historia del rey David y es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué hubiera pasado si el rey David no reconoce que él falló, que él se equivocó? ¿Qué hubiera pasado en esa historia? ¿Cuál hubiera sido la fatalidad del rey David? De pronto hubiera perdido el título que Dios le había dado. Hubiera perdido el título que Dios le había dado, ¿cierto? Dios había dicho que él era el hombre conforme al corazón de él. Y si él no hubiera aceptado, como Dios a veces se aceptó, que como ente creadora, como ente de misericordia, que el hombre se equivoca, pero que el hombre debe entender y reconocer su equivocación. Paralelo al rey David está el rey Saúl. Mire todos los errores que cometió el rey Saúl, y él fue el primer rey del pueblo de Israel, pero en sus errores las pagó caro, porque Dios le quitó el trono, se lo dio a una persona que no era de su linaje real. El mismo problema que cometió Salomón. Salomón cometió muchos errores y el peor de todo fue haberse apartado de los caminos de Dios. Y aún así la misericordia estuvo ahí, pero el trono de David se perdió, porque hoy subieron matazones de ahí en adelante. Entonces, mire lo importante de nosotros
perdemos muchas veces esa oportunidad de crecimiento. El rey David reconoció su error y eso le permitió creer y crecer y remontarse a un nivel mucho más alto, ¿sí? La segunda es, perdemos de vista la realidad de quienes somos y tendemos a cometer muchos errores una y otra vez. Nos parecemos como al anillo ese de compromiso o al anillo de matrimonio, esa argolla. Usted se detalla la argolla de matrimonio y por ningún lado está soldada, por ningún lado. Aparece completa. Y muchas veces eso se nos vuelve así como una argolla, un círculo vicioso que tenemos que romper porque nos hace, no nos deja mirar más allá de lo que dice. Dice, muchas veces por no saber ser humildes, aceptamos halagos falsos a los de los amigos y de la familia de quienes apenas nos conocen. A veces uno detalla, por ejemplo, en las mujeres es más visto. Cuando una muchacha se viste y la ropa le queda horrible, alguien por no hacerla sentir mal le dice que se ve hermosa, que se ve linda. Y a veces uno dice, oiga, ¿por qué no es honesto con la persona y le dice, ese vestido no le queda bien, ese maquillaje no es el que necesita? Pero por hacer sentir bien la otra persona, le decimos cosas que no deben ser. Y es mejor ser honesto desde el comienzo, pero como decimos, hay que saberlo decir. Hay que ser, con todo el respeto que merece la persona, hay que decirle la verdad, porque es que esa es la otra cuestión, ¿cómo lo decimos? ¿Y de qué manera lo decimos? A veces ofendemos y no medimos las consecuencias. La tercera consecuencia, ¿cuál sería, hermano Mario? La tercera consecuencia tenemos, aumentamos los conflictos. En la medida que mentimos para justificarnos, terminamos por creer nuestras mentiras y por hacerle daño también a otros. Muchas veces cuando cometemos aquellas fallas, decimos mentiras, ¿cierto? Mentiras que muchas veces nosotros mismos nos las creemos, ¿sí? Y cada vez que aumentamos nuestras mentiras, cada vez aumenta más ese creer en esa mentira nosotros mismos y esto nos lleva a cometer muchos errores, como lo dice aquí, ¿sí? También hacemos daño a los demás, porque cuando decimos muchas mentiras y a nuestras equivocaciones, ¿qué pasa? Nos hacemos daño, como dije, a nosotros y a nuestra familia, a nuestras personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, de esta manera no debemos de mentir, no debemos de justificarnos cada vez que cometemos alguna falla, debemos de reconocer, como lo decíamos, reconocer verdaderamente que fallamos y no decir mentiras y no seguir cometiendo esto porque eso no lleva a nada bueno. A veces miramos una historia de la palabra, otra historia muy buena y muy interesante, y que a mí me llama mucho la atención es la historia de la mujer samaritana. Usted se puede acordar de esa historia cuando Jesús comienza a decirle a ella, ve y trae a tu esposo para que hablemos. ¿Qué dice la mujer? No tengo marido. ¿Qué tal donde la mujer le hubiera dicho, listo, voy a traer a mi marido? Y Jesús ya sabía de antemano que ella no tenía marido porque llevaba el quinto ya. Ya ese quinto no era su esposo. Entonces, ¿hasta dónde miramos las consecuencias de nuestra honestidad? Mire que la humildad más que se encierra mucho andamiaje. La humildad encierra sinceridad, la humildad encierra honestidad, la humildad encierra fidelidad, la humildad encierra confianza, la humildad encierra restauración. La palabra humildad encierra mucho el andamiaje. Y es importante que en esta noche entendamos los alcances mismos de la palabra. La palabra es muy clara, dice, evitemos los conflictos, evitemos los problemas, evitemos ese ego personal de que usted se las sabe todas, porque no todas las veces usted se las sabe. Como líder, hermano Mario, como líder muchas veces cometemos errores, a veces en no admitir que necesitamos la ayuda de otros. A veces como líderes pensamos que nosotros no las sabemos todas y no, como pastor me ha tocado acudir y todavía acudo a otros que tienen un conocimiento de cosas que yo no tengo, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo ser el albañil, yo no puedo ser el que arregle la luz, yo no puedo ser el que haga todo, no, yo no tengo ese conocimiento, me toca buscar ayuda.
Y eso es una manera de reconocer que yo dependo del otro y que el otro depende de mí. Entonces, en el liderazgo eso es importante, aprender la dependencia del otro, que hay conocimientos que yo tengo, que usted necesita, hay conocimientos que usted tiene y que yo necesito, ¿cierto? Y que eso es lo que me lleva a evitar conflictos, a evitarme dolores de cabeza. A veces pensamos que la palabra conflicto es pelear, pero no, muchas veces yo me creo los conflictos, me amarro, me atrapo y no, es que yo tengo que ser, no, y así no es. ¿Cuántas veces usted no ha hecho cosas que después dice, se rasca la cabeza y dice, si yo lo hubiera hecho así, y a usted le han dicho que lo haga así y usted no ha querido hacer caso? Entonces, esos conflictos hay que evitarlos. Entonces, son 3 las consecuencias. Primero habíamos hablado de 3 características. A ver, recordemos las 3 características, hermano Mario. La primera es aceptar nuestros errores. La segunda es reconocer y admitir nuestra equivocación. Y la tercera, lo más importante, apartarnos de esos errores, porque muchas veces no podemos reconocerlos y aceptarlos y seguimos cada día cometiendo los mismos errores, ¿sí? Debemos apartarnos de ellos, así como David lo hizo. David cometió un error, cometió una falla, ¿y qué hizo David? Reconoció, aceptó, reconoció y se apartó. Y Dios tuvo misericordia a él en estos momentos. Y las consecuencias de no ser humilde es que cuando esas consecuencias nos quitan la oportunidad de crecer como personas y como seres humanos. A veces el orgullo y la prepotencia no sirven y no alcanzan para hacer lo que queremos. La segunda, nos desviamos de la realidad. Pensamos que lo que tenemos por el ego de querer crecer o subir escalafón y nos olvidamos de que la realidad es otra. Por eso es que dice un dicho afuera que dice que el que sube como palma cae como coco, y ese costalazo no se lo deseo a nadie, porque es que después que uno termina abajo y volver a empezar es complicado, porque hoy la sociedad, mi amigo y hermano, hoy la sociedad no perdona nuestros errores. La sociedad, si usted comete una infidelidad, la sociedad no se lo perdona, se lo cobra y se lo cobra bien caro. Y la última, aumentamos los conflictos, es decir, las consecuencias de no ser humilde nos crean conflictos a título personal y a título grupal. Entonces es importante mirar esos hechos. Ahora, miremos unos pasos que nosotros necesitamos para desarrollar la humildad. Pero antes, quisiéramos que miráramos lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, y es aplicar lo que decía mi hermano en el último paso de las características de ser una persona humilde, es apartarse de los errores. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, pero el que los confiesa y que se aparta y se alcanzará misericordia. Es importante lo que decía mi hermano, es muy importante, no es solo confesar y que sí, yo cometí la falla, sino no volver a caer en la misma trampa. Vamos a mirar algunos pasos para desarrollar ese espíritu de humildad, porque es un valor que nosotros debemos cultivar como líderes, porque a veces como líderes nos fallamos. Y era como decíamos al comienzo de esta escuela, de esta capacitación, que muchas veces pensamos que el líder es el que manda, el que ordena, y cuando no. El líder es el que direcciona, el que dirige, el que va al frente para que lo sigan. No es el que dicen váyanse, hagan el trabajo que tienen que hacer, hagan las cosas que deben hacer. No, el líder es el que va adelante para que lo sigan, para que lo muevan. Entonces, es algo mirar. Entonces, vamos a mirar cómo podemos cultivar ese valor de la humildad que pudiéramos hablar en esta noche. Tenemos 4 pasos. Uno de ellos, el primero es admita cuando esté equivocado y expréselo públicamente. Cuando voluntariamente aceptamos nuestros errores, seremos exaltados por los demás. Como lo vemos acá, así como nos está hablando, mire, cuando aceptamos que estamos equivocados, ¿qué pasa? Seremos exaltados por los demás, pero cuando no aceptamos esto, eso es nuestro error. Muchas veces me voy a la parte anterior cuando mi pastor hablaba de que debemos también apoyarnos en esa persona que nos ayuda en ciertas cosas que nosotros no podemos hacer.
muchas veces nosotros no hacemos todo, ¿sí? Y como lo vemos también reflejado, pasa muchas veces en nuestros hogares, en nuestra familia, ¿sí? Muchas veces, a veces discuto muchas veces con mi esposa por ciertas cosas, le digo, le muestro a veces la falla, le digo a ella, haga esto así, pero ella me dice, es mi manera de hacerlo, ¿sí? Entonces es aceptar esas cosas de ella y porque mis debilidades, así como tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, es reconocer eso, ¿sí? Así como ella tiene sus debilidades y sus fortalezas, mis debilidades son las fortalezas de ella, ¿sí? Porque muchas veces yo hay cosas que no hago tan sencillas y para mí son como difíciles. Y aquí me toca acudir a mi esposa. Le digo, mami, colabóreme en esto, ¿sí? Porque verdaderamente yo para esto soy muy malo. Y para ella se le hace muy fácil. Y las cosas que para ella son difíciles, para mí es fácil. Entonces, por eso Dios también nos da una ayuda idónea que es nuestra esposa, pero cuando aprendemos a aceptar estos errores, a reconocer que tenemos fallas, Él nos ayuda mucho a seguir creciendo, ¿sí? A veces cometemos o no cometemos, nos pasa que a veces tenemos que aprender a reírnos de nuestros propios errores. ¿Para que qué? Porque es que a veces nos pasa, cometemos un error y la otra persona se burla de nosotros. Ve, yo le dije, ve, y empiezan a burlarse de uno, ¿cierto? Entonces nos toca como nos ponemos colorados de la impaciencia, del mal genio, pero debemos aprender a reírnos para que no hacer sentir mal la otra persona, no nos haga sentir más mal de lo que nos sentimos. Y lo que dice ahí, sí, se tiene toda la razón, me equivoqué, perdóneme, discúlpeme, pero a veces nos pasa, a veces las personas son muy imprudentes y a veces yo le digo al liderazgo eso, sea prudente en lo que hace, en lo que habla, en la manera como se dirige, porque es que a veces nosotros somos buenos para burlarnos del otro, muy buenísimos. Nos reímos del dolor ajeno. Y yo creo que a usted como persona que nos ve, le ha pasado que a veces ve un error y usted comienza como a burlarse de la otra persona. Pero tenga cuidado, porque la palabra dice que hoy fue esa persona, mañana puede ser usted. Y lo que no es bueno para uno, dice la Biblia, no es bueno para nadie. Dice que con la vara que mides serás medido. Entonces, yo le invito para que en esta noche pues pensemos un poquito en eso. Entonces, cuando admita que está equivocado, expréselo públicamente, pero reconozca que cuando otra persona se equivoca, usted va a ser un apoyo y no una carga para él, ¿no? La segunda cosa que pudiéramos hablar dentro de los pasos dice, evite la exaltación de su ego, sobre todo el suyo. El camino a la humillación es cuando otros descubren nuestras faltas y las sacan a relucir. Es terrible que lo humillen a uno, ¿no? A nadie le gusta que lo humillen, a nadie. Todo el mundo piensa que humillarse es bueno, pero delante de Dios. Pero que nadie me vaya a humillar a mí porque me hace sentir mal. Pero cuando nos humillan, nos toca es como que decir, Señor, contrólame, ayúdame a entender y a sonreír en medio de esa humillación, porque no sé qué le va a pasar a esa persona más adelante. Entonces, para que no nos pase eso, es bueno aplicar el primer paso, admitir que nos equivocamos. Y tenemos también otro paso, que es el tercero, nunca esconda sus equivocaciones, ni disculpe con mentiras sus malas acciones. Aunque esto implique consecuencias como la crítica o la pérdida de popularidad, en el mediano plazo la humildad será su garantía de carácter, ¿sí? Como vemos aquí, no debemos esconder nuestras equivocaciones y disculparnos con mentiras nuestras malas acciones, como lo habíamos dicho anteriormente, no debemos justificar nuestros errores, ¿sí? Porque esto nos lleva a cometer muchas fallas y a seguir cometiendo cada día y cada día más, ¿sí? Entonces, como decía mi pastor anteriormente, no debemos dejar que, debemos reconocer nuestros errores públicamente y no dejar que otras personas tal vez lo hagan, ¿sí? Porque muchas veces tenemos fallas y no las reconocemos, no las admitimos que las tenemos y otras personas nos las sacan en público. ¿Y qué pasa? Ahí es donde viene la humillación. Entonces, verdaderamente debemos que reconocer que estamos equivocados y debemos evitar el asalto del ego. Muchas veces no lo hacemos porque, uy, soy Mario y yo soy así, yo no voy a dejar, ¿sí? Eso es ego, ¿sí? Entonces debemos de verdaderamente muchas veces agachar nuestra cabeza, pero por humildad. La humildad que nos trae también
nos trae respeto. Hoy en día hay muchos problemas que se ven en las calles y hay personas que no están enseñadas muchas veces a agachar la cabeza, ¿sí? Pero no es agachar la cabeza al otro, es agachar la cabeza por respeto a Dios, ¿sí? No es porque le agachemos la cabeza a un problema, estamos siendo menos que otras personas, no, eso nos hace antes fuertes porque estamos soportando estos problemas. Muchas veces el dejarnos llevar un problema y caer en él y dejarnos llevar por esto, eso nos hace débil, ¿sí? Porque esas debilidades en nosotros que hay es como espiritualmente. Entonces, cuando estamos verdaderamente en la parte espiritual bien, somos fuertes en este sentido. Entonces, debemos aprender a no cometer estos errores cuando se presenten estos problemas. Debemos tener nuestra frente en alto ahí, ante Dios por el respeto ante Él. Es importante poder agregar aquí que lo que dice mi hermano es una realidad, ¿no? Y es como justificar los actos que nosotros hacemos. Y no podemos justificarlos, porque es que ante Dios nadie se puede justificar. Porque es que Romanos dice, no hay justo ni aun uno. Es decir, nadie se puede justificar delante de Dios. Y ante los seres humanos tampoco, porque todo lo que nosotros tapemos, dice la palabra que un día saldrá a la luz. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. La última es, sea humilde y ganará carácter. Eso es señal de madurez. Un líder que va en su señal de madurez va haciendo las cosas que Dios necesita que usted haga. Entonces dice, esto parece una contradicción a la vida interior sana. La humildad requiere de mucho valor. El ser humilde es reconocer que aún estamos aprendiendo y que no solo sabemos todo, que estamos en un proceso. Mire que es importante aprender a ser humilde, a entender que yo no me las sé todas. Cuando yo no me las sé todas es porque así las cosas son en un buen proceso de liderazgo y de madurez, ¿no? Para concluir, dice, la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás a descubrirlas. Recuerde que existen las personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Nadie más vacío que aquel que está lleno de ellos mismos. Seamos lluvia serena y mansa que llega profundamente a las raíces en silencio muriendo. Mire lo importante de la humildad. Mire lo importante de la humildad que es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted produzca y se desarrolle. Es importante que en esta noche pensemos realmente que una de las características primordiales del liderazgo es la humildad. Entonces, se la dejo para que usted comience a desarrollar dentro de usted esa virtud de la humildad que tanto necesitamos hoy en día en nuestros liderazgos en las iglesias. Y en esta noche les quiero compartir una pequeña historia muy importante que nos enseña muchas cosas sobre la humildad, ¿sí? Entonces les voy a leer esta pequeña historia. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas otra cosa? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces él me respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por causa del ruido. Cuando más vacía está la carreta, mayor es el ruido que ésta hace. Me convertí en un adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo importuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciéndose de menos a la gente. Tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuando más vacía la carreta, mayor es el ruido que haces. Vemos esta historia que nos habla acá de la carreta. Entre la carreta más vacía esté, más ruido hace. Muchas veces podemos comparar a las personas, ¿sí? Que a veces escuchamos en las calles cuando estamos por ahí compartiendo con algunas personas,
vemos que no hace falta el que haga, como quien dice, el bulloso, el que hace mucho ruido y el que habla más. Y entonces podemos decir que eso lo podemos comparar con una carreta que está vacía. Y eso muchas veces suele pasar. Cuando hablamos demasiado y es porque en nuestro interior no hay nada verdaderamente. O sea que otra característica de la humildad es la prudencia en el hablar, ¿no? No hay que hablar de más ni hay que hablar de menos, hay que hablar lo necesario, que es lo que nos caracteriza como ser una persona humilde. Porque a veces cuando hablamos de más, los demás piensan que es que usted y yo sabemos demasiado, ¿no? Y realmente nosotros no sabemos tanto por lo que hablamos, sino por lo que vivimos, sentimos y realmente es eso, la prudencia nos hace sabios, nos hace humildes. Bueno, en esta noche es muy importante. El texto para memorizar esta semana está en Santiago 4:6, que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ya se lo aprendió? Está facilito. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la tarea de esta semana que dejamos. Hay varias preguntas en nuestro manual que quisiéramos mirar. Dice, ¿qué miedos has experimentado cuando has cometido o has admitido los errores? ¿Qué miedos siente cuando usted como líder reconoce que ha cometido errores? ¿Siente algún miedo de eso? No debería sentirlo. Debería estar tranquilo porque usted está demostrando su parte humana. La segunda es, ¿qué experimenta cuando eres humilde delante de otros? ¿Qué sientes cuando tú agachas la cabeza y reconoces que el otro también tiene algo que aportar? Es importante saber qué se puede sentir y qué se puede experimentar frente a esto, ¿no? A mí en muchos casos, pues, en momentos he vivido muchas cosas y muchas experiencias respecto, por ejemplo, a mi familia, ¿no? Muchas veces he tenido que agachar la cabeza, pero como lo dije anteriormente, por respeto a Dios, ¿sí? Muchas veces no agacho la cabeza por sentirme menos, porque no lo somos, todos somos iguales, ante Dios todos somos iguales, no hay grandes o pequeños, todos somos iguales, ¿sí? Muchas veces han venido muchos problemas grandes a mi vida y que verdaderamente he tenido que agachar mi cabeza. ¿Por qué? Por no cometer errores, porque cuando nos dejamos llevar de esos momentos cometemos errores y ahí actúa lo más importante y entra a relucir este tema de hoy, que es la humildad. Esto nos hace humildes. Cuando agachamos nuestra cabeza a esos problemas que pasan y tú no te levantas en contra de ellos, eso se vuelve en contra tuya, ¿sí? Pero entonces cuando hacemos esto, verdaderamente eso nos enseña a ser humildes y eso nos lleva a respeto, porque lo vemos reflejado que muchas veces personas respetan eso. Cuando tú agachas la cabeza y dices, mire, se soportó esto, se aguantó esto y esto te hace que te respeten. Pero cuando tú te levantas y te vas en contra, ¿qué haces? Te llevas a personas que vayan en contra tuya cada día más. Entonces yo esta noche verdaderamente les digo esto, cuando se presentan algunos problemas en su vida, verdaderamente que hagan silencio, no hagan bulla, porque muchas veces yo he visto esto y lo he vivido en mi barrio, en mi alrededor de mi comunidad lo he visto, y he visto a aquellas personas que salen haciendo mucho ruido y quieren, mejor dicho, hacer muchas cosas, pero que lleva, uno escucha el comentario de las demás personas y que es, uy, no, esto y lo otro, mire esa persona, y le cogen rabia a la persona, hablan de la persona, pero cuando tú te callas, ¿qué pasa? Las personas tú escuchas cuando hablan bien de esas personas, cuando no dicen nada aquello, sino con respeto a ellos, se quedan callados. La otra pregunta que es bueno analizar está, ¿qué beneficios ha recibido al practicar la humildad? ¿Qué beneficios o en qué ha beneficiado usted? Y yo creo que una de las características más importantes de nosotros es adquirir la madurez, adquirir lo que usted acabó de decir, el respeto del otro. Uno de los beneficios es entender que más adelante otros van a entender que yo voy a entender la posición del otro, ¿no? Eso me va a generar un terreno a mí muy interesante, muy bueno dentro de la vida, dentro del liderazgo, ¿no? Dice, nunca vamos por la vida haciendo todas las cosas bien, pero la humildad hará que los demás te admiren. Cuando usted gana nombre en un sector, en su barrio, usted gana identidad, es porque usted ha aprendido a escuchar y a ser escuchado. Cuando usted ha aprendido a tolerar para que lo toleren. Cuando usted ha aprendido
a hablar en el momento adecuado y no en el momento menos indicado. Entonces, es bueno que en esta noche nos vayamos con esta palabra, hermano Mario, y que sobre todo en el liderazgo podamos desarrollar esa característica tan importante del liderazgo. Entonces, vamos a orar en esta noche dándole gracias al Señor por este tiempo y que esta palabra haya llegado realmente a su vida, a tu corazón y que así como nos ha edificado a nosotros, podamos edificar a los otros y que los otros también puedan ser edificados a través de esta palabra, ¿no? De paso, pues agradecerle, hermano, por su acompañamiento en esta noche y pues les deseo el privilegio de que oremos para que esta palabra del Señor sea realmente de bendición para todos. Bueno, hermanos, allí donde se encuentra cada uno en sus casas en esta noche, pues yo, como lo dije al principio de este culto, dándole gracias a Dios por este tiempo que me ha dado de poder compartir en esta noche esta palabra por medio de este video. Dale gracias a Él por su gran misericordia. Y yo creo que ahí donde está cada uno de ustedes, pues podrá inclinar su rostro, cerrar sus ojos y vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por este momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo, Señor, que tú nos has dado, por este momento de compartir, Señor, y verdaderamente te digo, Padre, personalmente es un privilegio, Señor, poder compartir en tu obra, poder compartir un momento ante ti, Señor. Llevaba tiempo, Señor, que no, tal vez no me acercaba tanto como hoy me acerco a la palabra, Señor, y de poder compartir al lado de mi pastor también. Y para mí es un privilegio, Señor. Para mí es un privilegio y por eso te doy gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel, Padre. Porque pese a todo esto que ha pasado, Señor, que está pasando aún, tú nos has tenido ahí, Señor, porque tu amor es fiel, Señor. Te doy gracias, oh Padre Celestial. Gracias por mis hermanos, Señor, que puedan ver esta palabra, Señor, que puedan ver este culto, Señor, en esta noche y que esto les pueda ayudar a edificar, Señor, por medio de la humildad, oh Padre, que es algo muy importante en nuestras vidas, Señor, que por medio de ellas podemos reconocer nuestros errores, Señor, reconocer nuestras fallas, Señor, y lo más importante también apartarnos de esos errores que muchas veces nos llevan a problemas, Señor, nos llevan a seguir creciendo como no debemos hacerlo, Señor, y cuando llega un momento queremos hacer un par en nuestras vidas cuando ya es demasiado tarde, oh Señor. Entonces, te doy gracias por esto, Señor, por esta palabra esta noche, que sea edificación para cada uno de nosotros, para cada uno de mis hermanos que están viendo este video, Señor, que sea tu misericordia sobre ellos también, bendiciéndole de una manera especial a cada uno de ellos, Señor, teniéndolos ahí, Señor, acogidos bajo tu manto, Señor. Llévalos, Señor, bendícelos, Señor. Y mira, Señor, cada una de las peticiones que mis hermanos tal vez ponen en ti, oh Padre, eh, que seas tú, Señor, haciendo un favor, a favor todas estas cosas que ellos quieren, Señor, que seas tú cumpliendo, Señor, estas peticiones de ellos, Señor, que claman a ti, porque tu palabra nos dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De esta manera, Señor, cada persona, cada hermano que se levanta, Señor, y clama a ti, tú estás ahí para resolver estas cosas, para escuchar, Señor, que es lo más importante. Gracias, Papito Dios, te damos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por esta noche, por este tiempo que tú nos has dado, Padre. Para mí como lo dije, es un privilegio, para mí es importante, Señor, que seguir creciendo, Señor, en la palabra, por medio de ella, Señor. Te doy gracias, Señor, como dije, bendice a cada uno de ellos, Señor, que tu mano sagrada esté sobre cada uno de ellos también. Y abre puertas, Señor, abre puertas de empleo, tal vez para el que no esté trabajando, Señor, ábrela, Señor, y por medio de esto, Señor, poder llevar, Señor, nuestros alimentos, nuestro sustento a nuestros hogares, Señor, que verdaderamente estando en nuestras casas a veces nos preocupamos por esto, Señor, pero tú estás ahí, Señor, tú nos has mantenido, tú nos has sostenido con la diestra, Señor, con tu diestra, Padre, tú nos has sostenido hasta el momento y en lo personal te doy gracias, Señor, porque tú has abierto nuevamente una puerta de empleo para mí, Señor, y por medio de ella poder llegar a mi hogar, Señor, y poder compartir lo que necesitan ellos, Señor, sus necesidades, mis necesidades, Señor, porque esto es muy importante. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, y por medio del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias. Amén
Y amén, Señor, gracias. Qué bueno haber estado, qué bueno poder compartir desde aquí. Bendigo, proclamamos sanidad sobre los cuerpos enfermos, seguimos pidiendo porque Dios siga abriendo puertas. Quiero que usted comparte este canal y que nos dé like, que sí, que le ha gustado, que nos comparta, que se inscriba e invite a otros a inscribirse. Vamos creciendo y sé que la palabra del Señor no va a llegar a un vacío. Entonces, el próximo tema será la honestidad. Vamos a estar hablando sobre honestidad, vamos a estar bendiciendo y vamos a estar preparándonos. Así como hoy invitamos al hermano Mario, para el próximo miércoles pudiéramos invitar a otra persona. Vamos a mirar cómo se nos va sucediendo los temas y agradecer al hermano Mario por su compañía y bendecirles. Entonces los bendigo en el nombre del Señor y Dios mediante los espero el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.